misericordioso muestra su compasión a tu vida? Hermanos, no merecemos un Antiguo Testamento, no merecemos un Nuevo Testamento, no merecemos el Evangelio. Sin embargo, Dios muestra su compasión a nosotros al darnos su palabra, al darnos su palabra. ¿Recuerdan ustedes que estamos en esta serie de la epístola a los Efesios? Y hoy comenzamos el capítulo 2, ya concluimos el primer capítulo, comenzamos hoy con el capítulo 2, así que te invito entonces a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y nos vamos a concentrar para nuestra meditación solamente en el versículo 1. El título de este sermón y el tema en sí en el cual vamos a estar meditando es la grandeza del poder de Dios para salvar. La grandeza del poder de Dios para salvar. ¿Cuán grande es el poder de Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en este primer versículo. Si tiene ya su Biblia abierta o su dispositivo electrónico encendido, siga entonces atentamente la lectura de la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Buen Padre Celestial, ahora nosotros, tu pueblo, nos acercamos a ti mediante la obra y los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Y confiamos también en la iluminación y ministración del Espíritu Santo, quien junto con el Padre y el Hijo también es el Señor de la vida, doctor y maestro de la Iglesia. Rogamos, Padre Santo, entonces, Dios Todopoderoso, tu bendición sobre nuestras vidas para meditar en tu palabra y al momento de meditar en ella también, Señor, podamos adorarte y glorificarte por todo lo que tú has hecho, por esta salvación tan grande que nos ha alcanzado, que nos ha redimido, que nos ha dado el nuevo título de hijos tuyos. Que tu bendición repose ahora con nosotros, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy de la epístola a los Efesios, recordamos que el apóstol Pablo comenzó a orar para que los efesios fueran iluminados y fueran alumbrados para conocer la grandeza del poder de Dios que ya actúa en el creyente. ¿Lo recuerdan? Pablo no pide por un nuevo poder. Pablo no oró por los efesios para que recibieran un nuevo poder, sino que oró específicamente en el capítulo 1, desde los versículos 18 al 23, para que los efesios conocieran en profundidad el poder que ya actúa en ellos. El poder que actúa en todo creyente, el poder que actúa en todo nacido de nuevo. Y luego el apóstol Pablo alaba a Dios porque ese poder, ¿cuál es? Es el mismo poder que levantó, que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, por sobre todo nombre que se nombra, por sobre todo principado, por sobre todo dominio, por sobre toda autoridad. Haciendo entonces un contraste entre el primer capítulo y el segundo capítulo, nosotros comprendemos que en el primer capítulo Pablo muestra el pasado, el presente y el futuro de este gran plan de salvación. El pasado, Dios nos escogió, Dios nos predestinó. El presente, Dios nos redimió por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios nos hizo hijos suyos, aceptados, amados. Dios nos ha puesto también como su habitación, como su templo. ¿Y cuál es el futuro? Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Pasado, presente, futuro del gran plan de salvación. Pero ahora, en el capítulo 2, Pablo va a repetir nuevamente esta fórmula, pero ya no sobre el gran plan de salvación, sino sobre el creyente. Pablo va a enseñar el pasado, el presente y el futuro de las personas que Dios ha salvado.
¿Cuál era tu pasado? Muerto en delitos y en pecados. ¿Cuál es tu presente? Salvo, sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu esperanza eterna? La unidad con Cristo en Dios para siempre. De eso trata entonces el capítulo 2. Ahora, ¿cómo comienza el apóstol Pablo a esbozar este gran bosquejo para que comprendamos nosotros este gran poder de la salvación de Dios? Primero, lo hace recordando que el poder de Dios que ha obrado en los creyentes es el poder que les ha librado del poder del mundo. Si tú lees los primeros versículos del capítulo 2, este poder ha librado al creyente del poder del mundo, del poder del demonio y de su propio pecado. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos espiritualmente. Cuando estaban muertos en delitos y en pecado. Entonces, con esto Pablo, ¿qué está enseñando en concreto? Pablo está enseñando en concreto que ser salvos de la condenación, ser salvos de la ira, ser redimidos de nuestra condición caída, es un asunto de vida. Yo quiero que recuerde esto, hermano. Ser salvos, ser redimidos, ser perdonados, no es simplemente un asunto que a ti se te perdonó una deuda que no podías pagar. No es simplemente que tú fuiste rescatado de un poder. Ser salvos es un asunto de vida. Es un asunto de vida. ¿Cuál vida, pastor? Nada más y nada menos que la vida de Dios en el corazón del hombre. Eso es ser salvo. Eso es ser redimido. Eso es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios era alguien que antes estaba muerto, pero ahora ha recibido vida. Vida. Una nueva vida. Ahora, ¿de dónde procede esta vida? ¿Quién es la fuente de esta vida poderosa? ¿Quién es la fuente de esta vida poderosa que rompe el poder del mal, rompe el poder del demonio, rompe el poder del mundo y vence incluso nuestra propia corrupción? Pablo nos dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida. La salvación, amados hermanos, es un asunto de vida. Es un asunto de vida. Dios es el dador de la vida. Esa es la primera gran verdad que emana de este versículo. Muchos creen que el problema del hombre se debe a su condición social. Muchos creen que los problemas del hombre se deben a su condición económica. Otros creen que el problema del hombre se resuelve con más educación y más tecnología. Y es cierto, muchas de estas cosas ayudan. Muchas de estas cosas resuelven los problemas del día a día, pero estas cosas no resuelven el gran problema. ¿Cuál es el gran problema del hombre? El hombre está muerto. Muerto en delitos y en pecado. Muerto. No responde. Está muerto. En él no hay ningún estímulo hacia Dios. Está profundamente muerto. Entonces, Pablo nos dice que la salvación es un asunto de vida. Si no hay vida de Dios, entonces no hay ¿qué? No hay salvación, no hay perdón, no hay restauración, no hay nada. ¿Cuál es el problema entonces del hombre? No es que esté falto de ayuda. El evangelio no es ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tiene versículo y capítulo eso? Muéstremelo. Ayúdate que yo te ayudaré. No. El evangelio no es hoy por mí, mañana por ti. No, no existe eso. El problema del hombre no es que esté falto de ayuda. El problema del hombre es que está falto de vida. Necesita vida. Necesita vida. Ahora reflexiona junto conmigo. Los bienes y servicios que tú puedes encontrar en este mundo, bienes y servicios que te ofrece el mercado, los logros académicos
de los cuales tú puedes estar muy orgulloso. Los logros profesionales. ¿Qué entregan todo en estas cosas? ¿Qué nos dan todas estas cosas? Todas estas cosas pueden mejorar tu existencia. Todas estas cosas pueden mejorar tu existencia. Todas estas cosas te pueden dar tranquilidad. Todas estas cosas te pueden dar cierta estabilidad económica. Pero hay algo que nunca te darán. No pueden darte vida. Un logro académico, un bienestar social, un buen trabajo, que por cierto alabamos a Dios por eso. ¿Por qué? Porque son todas buenas dádivas que descienden de nuestro Padre misericordioso, pero ninguna de estas cosas te pueden redimir, no te pueden salvar, no te comunican vida, no te dan vida, no pueden reconciliarte con Dios, no pueden dar sustento para siempre a tu vida, solamente una estabilidad temporal existencial. Ninguna de estas cosas, que por cierto, son buenas cosas. Tal vez hoy, día domingo, te sientes orgulloso de tu salud. Tengo buena salud, pastor, míreme. Sí, te veo, estás radiante. Tal vez te sientes orgulloso de tu matrimonio. Tal vez te sientes orgulloso de tu familia. Tal vez te sientes orgulloso de los logros de tus hijos. Tal vez te sientes orgulloso de tu trabajo, de tu educación. Pero ninguna de estas cosas, ninguna, pueden darte vida. Solo Dios es el dador de la vida y Él os dio vida. ¿Te das cuenta? Martin Lloyd Jones, el gran predicador galés, dijo lo siguiente: sin Cristo los hombres no viven, solo existen. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz vino a los hombres, y ellos amaron las tinieblas. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermanos amados, separados de Dios estamos muertos. Muertos. Entonces ninguna de estas cosas que nosotros valoramos. ¿Quién no valora un buen logro académico? ¿Quién no valora un buen trabajo? ¿Quién no valora una buena posición social? ¿Quién no valora un matrimonio bien formado? ¿Quién no valora hijos exitosos? Pero todas estas cosas no nos dan vida. Por lo tanto, no intentes siendo cristiano buscar plenitud de vida en esas cosas. Ahora, no le estoy diciendo eche por la borda su matrimonio o desprecie a sus hijos. No me malinterprete. No. Estoy diciendo que estas cosas no comunican la vida de Dios. Son buenas dádivas, son dones preciosos que el Señor nos ha dado. Y que el Señor da sobre justos y sobre pecadores. Pero no es vida. Entonces medita por el amor de Dios. ¿Qué es lo que has recibido para estar sentado donde estás hoy? ¿Qué es lo que has recibido? Ninguna de estas cosas entonces nos darán vida. Es más, el hombre puede estar lleno de todo esto. El hombre puede estar lleno de todos los tesoros del mundo. El hombre puede conseguir las mejores carreras que las mejores universidades más prestigiosas de este mundo puedan ofrecer. El hombre puede llegar a la posición económica más alta, pero sin Dios está muerto. ¿Recuerda lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 25? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o se perdiere a sí mismo? Luego el Señor Jesús dijo lo siguiente: la vida del hombre, escúchame bien, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Mas qué nos enseña el mundo? Si tienes este bien, si llegaste a este tope de línea, si llegaste a esto, entonces tiene sentido tu vida. Pero la Biblia no enseña eso.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Ah, pastor, entonces para ser cristiano tenemos que ser pobres como las ratas. No, de ningún modo. Dios nunca ha dicho eso. Él nos prosperará, Él nos dará lo necesario. Y la palabra de Dios dice que teniendo techo y abrigo debemos estar contentos. Yo te pregunto a ti, ¿Dios te ha dado más que techo y abrigo? Sí, hermano, sí, sí. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios te ha dado más que un techo y un abrigo. Mucho más de lo que tus abuelos soñaron. Se debe a la bondad y la misericordia de Dios. Pero ninguna de estas cosas nos dan vida. Ninguna de estas cosas nos dan vida. No producen vida. No dan vida, no producen vida. Y es más, nosotros tampoco podemos producir vida. Como pecadores engendramos a hijos muertos en delitos y en pecado. Piensa en esto, cuán terrible es nuestra condición. Vamos a ir allá en un momento, pero solamente para que lo piense. Antes que le des una herencia a tu hijo, antes que le dejes una casa, antes que le dejes un buen nombre, antes que le dejes un buen apellido, antes que le dejes una cuenta corriente, tú le has dado a tu hijo, le has traspasado a tu hijo una naturaleza pecaminosa que odia a Dios. Esa es nuestra condición. No podemos producir esta vida. Y si no podemos producirla, tampoco la merecemos. No podemos obtenerla por nuestras propias fuerzas. Por eso esta vida es un don divino. Y por eso el versículo 1, Pablo dice, y Él os dio. Él les dio de su corazón infinito, eterno, inmutable, generoso, misericordioso. Él les dio. La vida es un don divino. Este tipo de vida espiritual. Tal como lo enseña Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dador de la vida, Señor y autor y dador de la vida, de esta vida espiritual, es Dios. Por eso, amados hermanos, la salvación es una gracia soberana. Dios tiene la prerrogativa soberana para dar vida a aquel que quiere. ¿Por qué causa somos cristianos entonces? Bueno, pastor, porque yo aprendí a decir aleluya. ¿Por qué causa somos cristianos? Bueno, pastor, porque memoricé el catecismo menor de Westminster. ¿Por qué somos cristianos? Estabas muerto y Él te dijo, vive. Y eso cambió todo. Y tú ni siquiera te diste cuenta. Hasta que esta vida comenzó a manifestarse. No la merecemos, no la producimos. Es una prerrogativa soberana de Dios. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. No es del que quiere, no es del que corre, no es del que lo intenta, no, es soberanía pura de Dios. Soberanía pura de Dios. Ah, pastor, entonces Dios es un Dios injusto porque le da vida a unos y a otros no. No, Dios no le debe la salvación a nadie. ¿Por qué el gran soberano Rey del universo tendría que manifestar misericordia contra sus enemigos rebeldes que han blasfemado su nombre? ¿Está obligado a hacerlo? Mas Él es lento para la ira, grande en misericordia y verdad y bondad. Por eso somos asombrados por la salvación. Somos asombrados de la salvación porque viene a nosotros en un contexto de muerte.
Viene a nuestras vidas cuando no estamos buscando. Viene a nuestras vidas cuando lo único que hay en nuestro ser es odio, menosprecio, desinterés por Dios. Y Dios viene a nuestras vidas. Es su prerrogativa soberana. La salvación entonces consiste en mejorar a una persona espiritualmente muerta. Hermanos amados, las iglesias no están para mejorar a las personas. Pero he escuchado de pronto eso, ¿no? Tu hijo se porta mal, llévalo a la iglesia. Matrimonio no anda bien, vamos a la iglesia. Y es cierto, muchas personas se acercan a la iglesia por las causas o las consecuencias del pecado, ¿estamos de acuerdo? Pero la iglesia está para mejorar moralmente a las personas. La iglesia está para comunicar algo que cambia a las personas. Y es el evangelio, es la vida de Dios. Entonces, la salvación no consiste en mejorar espiritualmente a una persona muerta. La salvación consiste en un asunto de vida, es dar vida donde antes había muerte. Es dar vida donde antes había solamente mortalidad espiritual. Que dijo Jesús, Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tal vez tú fuiste uno de aquellos que estaba parado en un cantón de calle predicando. Y muchas veces escuchaste a hombres piadosos, ancianos decir, ven al Señor y experimentarás novedad de vida. ¿Cuál es esa novedad de vida? Ponerse un traje nuevo, ponerse un vestón. ¿Cuál es esa novedad de vida? Es la vida de Dios. Es la vida de Dios que cambia al hombre y a la mujer. Es la vida de Dios. De eso estamos hablando, hermanos. Ese es el fundamento del cristianismo. El cristianismo se trata acerca de que Dios da vida a los muertos. Y eso nos lleva a nuestra segunda afirmación. Dios da vida a hombres espiritualmente muertos. ¿Cuándo? Dice el apóstol Pablo. Cuando estaban muertos, muertos en delitos y en pecado. Y Él les dio vida cuando estaban muertos. No cuando estaban medios malos. No, estaban muertos. Hablando del pasado de estos cristianos de Efesios. Estaban muertos. Entonces, ¿cómo apreciamos la grandeza del poder de Dios en esta salvación? Aquí la apreciamos. Que Dios da vida cuando estábamos muertos. No cuando estábamos débiles, no cuando estábamos confundidos, no cuando simplemente necesitábamos un empujoncito para ser un poquito mejor. No, nos dio vida cuando estábamos muertos. Yo recuerdo, voy a hacer un paréntesis aquí, yo recuerdo una vez conversando con una hermana, estaba muy contenta, muy contenta ella porque su hija estaba próxima a iniciar un noviazgo. Y su novio era un chico excelente, excelente. Buenas calificaciones, enseñanza media, títulos universitarios, postítulos, era un hombre excelente. Y en medio de la conversación, ella dijo esto. Este va a ser el novio de mi hija. Es excelente. Solo le falta conocer al Señor. Según la palabra de Dios, ¿qué le falta? Falta todo. Le falta vida. Está muerto. Muerto, muerto, muerto en delitos y en pecado. Muerto. Porque estas cosas materiales, ya sabemos, no las estamos demonizando. Quien nos prospera es Dios, no es Satanás. Quien nos prospera es Dios. No estamos demonizando esto. Simplemente estamos constatando el hecho de que estas cosas no comunican vida, no dan plenitud, no dan gozo, no dan satisfacción al alma.
Y esa es la lucha constante del cristiano, que mientras más madura en su fe, mientras más crece en el Señor, el cristiano va a experimentar esto. ¿Sabe lo que va a experimentar? Que el mundo, sus deleites y sus maravillas son terriblemente aburridos. Ya no le llaman la atención. Han perdido su encanto. Porque ha comenzado a madurar su fe. Su visión espiritual se ha vuelto más aguda y para él comienza a ser mucho más precioso Dios, su evangelio, su palabra, la comunión con los santos. Y comienza a experimentar esta carga en su corazón. Eso pasa con el cristiano. Entonces, si deseamos apreciar esta gran salvación, debemos mirarla en su contexto donde ha obrado. Esta salvación tan grande ha obrado en medio de la mortalidad espiritual. ¿Qué implica esta muerte espiritual? En primer lugar, implica la separación de Dios. La separación de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice que el hombre natural está ajeno a la vida de Dios. ¿Se da cuenta? El hombre natural está ajeno a la vida de Dios, separado de la vida de Dios. En el hombre natural, en el hombre sin Dios, en la mujer sin Dios, en el niño sin Dios, en el joven sin Dios, no hay nada en él que le permita acercarse a Dios. No hay nada en él. No hay deseo, no hay latido, no hay pulso. No hay nada que le permita acercarse a Dios. Está muerto. Pablo lo dice en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todo ser humano, nacido de mujer, descendiente de Adán, ¿cómo nace? Muerto en delitos y en pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que porque el pecado entró en el mundo por un hombre y luego por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la sentencia? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ajenos a la vida de Dios, ajenos a la plenitud, sin vida, muertos. ¿Por qué ocurrió esto? Ya lo sabemos. Recordando un poco la historia de la redención. Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, ¿cierto? Y al ponerlo en el huerto le dio un pacto, que en teología se conoce como pacto de obras, también se conoce como pacto de vida, también se conoce como el pacto edénico. ¿En qué consistía ese pacto? Adán fue puesto en el huerto, que era un templo, el primer templo donde se adoró a Dios, fue puesto en ese huerto, y Dios le dijo al hombre, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comas de ese árbol, ese día morirás. Y aquí yo quiero que recuerde esto. Adán, en el huerto, en el Edén, tenía comunión con Dios, mas no tenía vida eterna. Eso enseña la palabra de Dios. Él tendría la vida eterna siempre y cuando presentara obediencia perfecta. ¿Y en qué consistía esa obediencia perfecta? No comer del árbol que Dios prohibió que se comiese. Y luego de eso, Adán tendría derecho a otro árbol que estaba ahí. Ya lo recordamos. El árbol de la vida. ¿Qué escogió el hombre? Escogió rebelarse contra la palabra de Dios. Escogió escuchar la palabra de la serpiente. Escogió hacer un pacto con la muerte, así lo dice el Antiguo Testamento. Escogió rebelarse contra Dios. Y con ello murió espiritualmente. Apartado, separado de Dios. Desde ahí en adelante, el ser humano está muerto. Desde ahí en adelante el ser humano está completamente corrompido. Y todos los que descendemos de Adán nacemos con esta corrupción moral.
Ahora, pastor, ¿eso significa que los seres humanos son tan malos como bestias y como animales que no pueden hacer nada bueno? No, no significa eso. ¿Qué significa? Significa que las cosas buenas que nosotros podemos hacer no califican como una obediencia perfecta delante de Dios. Están contaminadas. Estamos contaminados. No hay nada digno de alabanza en nosotros para que Dios diga, puedes cumplir. No, porque el primer hombre quebrantó el pacto. Y al quebrantar el pacto y al presentar desobediencia delante de Dios, nos condenó a todos. Y alguien puede decir, pastor, pero ¿qué culpa tengo yo si yo no estaba ahí? Estábamos ahí. Ahí estábamos. En los lomos de Adán. Ahí estabas tú. Cuando Él se rebeló, tú te rebelaste. Cuando Él le dio la espalda a Dios, tú lo hiciste. Y esa es la razón por la cual todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Y al tener esta naturaleza pecaminosa, el Señor Jesús nos hace la siguiente pregunta. ¿El árbol malo puede producir frutos buenos? De ninguna manera. Así también el hombre muerto en delitos y en pecados. Ahora que el hombre esté muerto en delitos y en pecado, ¿significa que el hombre está en un estado espiritualmente pasivo para con Dios? ¿Como una especie de zombie inerte? La palabra de Dios enseña que el hombre está muerto para Dios, pero vivo para el pecado. Vivo para el pecado, vivo para el pecado, con toda su conciencia para odiar a Dios. El hombre en su estado de muerte entonces es amigo del mundo. ¿Es amigo de quién? Si es amigo del mundo, es amigo de Satanás y es enemigo de Dios. El hombre en su estado de muerte ama lo que debería odiar y odia lo que debería amar. Génesis capítulo 6 nos dice que la maldad de los hombres era mucha. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal. Si ese es el estado del hombre sin Dios, el corazón del pecador no puede buscar a Dios. El corazón del pecador no puede entregarse a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya está entregado en cuerpo y alma ¿a quién? Esto lo va a decir Pablo versículos más adelante. El pecador no puede entregarse a Dios porque ya está entregado en cuerpo y alma ¿a quién? Tres cosas. Está entregado en cuerpo y alma al mundo, está entregado en cuerpo y alma al pecado y está entregado en cuerpo y alma ¿a quién? A Satanás. ¿Te das cuenta que la salvación también no solamente trae vida, sino que también rompe nuestra amistad natural? Tenemos una amistad natural con el demonio, tenemos una amistad natural con el mundo, tenemos una amistad natural con nuestra carne, con nuestro pecado. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad. Eso es lo que la salvación trae. Rompe la amistad maldita que el hombre tenía con el pecado, con el mundo y con Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que si somos amigos del mundo, enemigos de quién nos constituimos? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces, mientras el hombre permanece en este estado de muerte, ¿puede creer al Evangelio? No, no puede creer. Si está en este estado de muerte, el hombre no puede creer al Evangelio. Jesús le dijo a los judíos incrédulos, ¿por qué no entienden mi mensaje? ¿Recuerda Juan capítulo 8? ¿Por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué no pueden comprender? Tenían oídos, pero no podían escuchar al Señor. Tenían ojos, mas no podían ver que Él era el Mesías. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, amados hermanos,
La muerte espiritual no es una condición neutral y pasiva, es profundamente activa. Esa es la tercera cosa que vemos en este versículo. Cuando Pablo nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Hagamos una radiografía ahora de cómo se manifiesta esta muerte espiritual, que no es pasiva, que no es neutral. Esta muerte espiritual se expresa activamente en rebelión contra Dios. ¿Hay algún bebé pequeño aquí presente? Ahí. Ese bebé tierno, hermoso, más hermoso que su padre. Ese bebé tierno, en su naturaleza, tiene todo lo necesario para rebelarse contra Dios. Sí, hermanos. Y eso nos quebranta el corazón. ¿Ves a un niño tierno, amable, dulce, pero sabes que en ese niño pequeño está la naturaleza pecaminosa del hombre que se rebela contra Dios y se rebela contra su palabra? Ahora, ¿eso significa, pastor, que ese niño cuando crezca no llenará de orgullo a sus padres por sus logros, por su trabajo, por sus logros académicos? ¿Significa eso, pastor? No. Significa básicamente que su corazón está alejado de Dios, que no ama a Dios, que no lo ama y que no puede amarlo y que no desea amarlo. Charles Spurgeon le recomendaba a los padres de niños pequeños lo siguiente: dile a tu hijo o enséñale a tu hijo, en primer lugar, no amar a Dios. Y la gente se sorprendía. Enséñale a pedir un corazón para amar a Dios, porque ellos naturalmente no aman a Dios. Y esa es la realidad de todo ser humano. Nacemos muertos en delitos y en pecado. Muertos en delitos y en pecado. Alejados de Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Evidencias que nosotros podemos observar de un corazón alejado de Dios. En primer lugar, existe el rechazo activo por las cosas espirituales. Rechazo activo por las cosas espirituales. Pablo en Romanos 8 dijo lo siguiente: los que viven según la carne, ¿de qué se ocupan? Qué bueno que esta iglesia conoce la Biblia. Los que viven según la carne se ocupan de las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Entonces, ¿los muertos espirituales aman la palabra de Dios? No. ¿Los muertos espirituales aman congregarse? No. ¿Los muertos espirituales quieren estar sentados escuchando un sermón? No. Los muertos espirituales viven para los deseos de la carne. Los muertos espirituales viven para los deseos de los ojos. Los muertos espirituales viven para la vanagloria de la vida. Al hombre, la mujer que está muerto espiritualmente, no le interesan las cosas del espíritu. No quieren saberlas, no quieren escucharlas, no quieren meditar en ellos. Es por eso, para que un joven que se sienta aburrido de las cosas de Dios, la respuesta es esa: estás muerto. Necesitas vida. Vida. Naturalmente no puedes amar a Dios. Y si no te interesan las cosas de Dios y la iglesia te parece terriblemente aburrida, no lo puedes evitar, porque esa es tu condición natural. Estás muerto. Los que están muertos se ocupan en las cosas de la carne, en complacer a su carne. ¿La iglesia les parece aburrida? ¿El evangelio les parece aburrido?
Las conversaciones cristianas les parecen aburridas. No gozan hablar del cielo, no gozan hablar del evangelio, no gozan hablar de otros cristianos, del perdón de pecados, de la esperanza, de la fe, de su crecimiento, de sus luchas. No hablan de esto porque para ellos no hay interés alguno. ¿Por qué? Porque están muertos. Están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pablo nos dice entonces que los que viven según la carne se ocupan entonces de las cosas de la carne. Pero si estas personas se aburren de las cosas espirituales, ¿de qué cosas no se aburren? No se aburren de la vanagloria de la vida. No se aburren del mundo. El mundo y su vanagloria les parece terriblemente atractivo. Le es inevitable hablar de estas cosas mundanales porque para eso viven. Ahí está su deseo, ahí está su corazón. Están muertos. Cuando un niño nace y depende del pecho de su madre, ¿cuál es el mecanismo activo que tiene ese niño para desear la leche? Llora, grita. ¿Sabes por qué? Porque su naturaleza demanda y exige leche. Pero aquel que está muerto espiritualmente, ¿tiene hambre y tiene sed de la palabra de Dios? No, no la tiene, no quiere, no tiene deseo. Hermano amado, ¿es esa tu condición? ¿Es esa tu condición? Esta muerte espiritual, esta mente carnal, dice el apóstol Pablo, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y porque no quiere tampoco sujetarse. Entonces el pecador no es una víctima del pecado, es un transgresor activo del pecado. Vive en pecados y rebeliones. Por eso el versículo a continuación, Pablo dice que los incrédulos andan en los delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cuál es el patrón de conducta de un hombre muerto, de una mujer muerta en delitos y en pecado? Odia a Dios activamente. Las cosas de Dios no le interesan. Mas ¿cómo vive el creyente? Aquí está la diferencia. El creyente ya no vive en este patrón de delitos y pecados. El creyente tiene un amor por Dios. El creyente tiene un deseo por Dios. El creyente sufre por no entregarse más a Dios. ¿Se van dando cuenta? El creyente llora por no tener más de Dios. El creyente llora por su pecado. El creyente llora por no ser más fiel. ¿Lo comprende? ¿Por qué? Porque el creyente ya no anda en delitos y pecados. Por eso Pablo dice, en los cuales vosotros, tiempo pasado, anduvisteis. Mas ya no es así. Ya no andan así. Entonces, examina tu corazón en esta mañana, hermano amado. ¿Es Cristo precioso para ti? ¿Él es precioso para ti? ¿Encuentras deleite en su presencia? ¿Tienes hambre y sed de su palabra? ¿Deseas los medios de gracia? ¿Hay vida espiritual en ti? Porque la ausencia de estas cosas no significan inmadurez, significan una sola cosa, significa ausencia de la vida espiritual. Una vida espiritual que tú y yo no podemos producir, una vida espiritual que recibimos. Muchos por ignorancia creen que el cristianismo es adoptar un estilo de vida moral. No decir garabato, no tener ciertos vicios, vestirse de cierta forma, saludar de cierta forma, imitar patrones de conducta, corregir algunos defectos por aquí y por acá, mantener muchas actividades religiosas, pero, ya lo dice la palabra de Dios, sin la vida de Dios, todo esto, ¿qué es? Muerte espiritual, es muerte. Es muerte. Porque todas estas reglas
pueden modificar nuestra conducta externa, pero no cambia el corazón. No cambian el corazón. No lo cambian y no lo pueden cambiar jamás. Pueden modificar el comportamiento externo. Y tal vez por fuera tú te ves muy resplandeciente, muy ordenado, muy moral, muy correcto. Pero Jesús, ¿qué dijo de este tipo de personas? Jesús dijo que estas personas habían limpiado el vaso y el plato, ¿por dónde? Por fuera. Mas por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de huesos de muerto. Fariseo hipócrita, dijo Jesús. Emblanqueces el sepulcro, pero dentro está lleno de mortalidad. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo, hermanos? La preciosa vida de Dios en el corazón del hombre. La preciosa vida de Dios en el corazón del hombre. ¿Necesitamos una mejor conducta? No, necesitamos vida. ¿Tu hijo necesita una mejor conducta? Por supuesto que tienes que corregirlo, pero ¿qué necesita? Vida de Dios. Vida de Dios. Lo que un padre, lo que una madre no pueden dar. Vida de Dios. Necesitamos una nueva vida. Y eso es precisamente lo que nos ofrece el Evangelio. Eso es justamente lo que el Evangelio nos ofrece. Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Eso es justamente lo que el Evangelio nos ofrece. Vida nueva, nueva vida. Y esta vida, ¿a quién Dios la regala? Mira la grandeza del poder de Dios para salvar. ¿A quién Dios le regala esta vida? ¿A quién? ¿A los buenos? ¿A los correctos? ¿A las personas moralmente correctas? No, ¿a quién le regala Dios esta vida? A los muertos. ¿Hay alguien muerto acá? ¿Hay alguien que se siente muerto? ¿Hay alguien que ha gastado todo en su vida y se ha dado cuenta que no tiene sentido? ¿Hay alguien muerto aquí? Bueno, el Evangelio te ofrece vida, vida abundante. Vida abundante. Tal vez muchos de ustedes, al escuchar este sermón, han dicho, pucha pastor, me está golpeando con todo lo que tiene. He tenido una semana difícil. ¿Acaso usted no sabe, pastor, que tengo un corazón duro? ¿Acaso no sabe, pastor, que mis afectos por Dios están fríos? ¿Y parece que me está condenando? Tengo algo que decirte. Las piedras duras, las rocas duras, no se dan cuenta de su dureza. Un muerto no se da cuenta de que está frío. Entonces, si tú al examinarte te das cuenta que tienes un corazón duro o que tu espiritualidad es fría, ¿a qué se debe? A que has recibido vida de Dios. Y es esa vida la que clama. ¿Qué hace Dios con una iglesia tan fría como la Odisea? La invita al arrepentimiento. ¿Qué hace Dios con una iglesia que ha dejado su primer amor? Dios le invita a volverse a Él. Entonces, hermano amado, bendito del Señor, si estás experimentando en esta mañana tu frialdad, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo habla a tu conciencia, ¿qué debes hacer? No sigas llorando en tu remordimiento, porque eso no es arrepentimiento. Vuélvete al Señor y dile al Señor que te dé vida. Vuélvete al Señor y dile que quieres llorar más. Dile que quieres sentir más. Dile que quieres tener un amor ferviente por Él. ¿Y qué crees tú que hará el Señor? ¿Te cerrará la puerta en la cara? No, Él te lo dará. ¿Recuerda el clamor del Salmo 84? No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Dios es el dador de la vida, hermano. Y si tu gozo se ha opacado por la dureza de las pruebas, si tu confianza se ha mermado,
si tu fe se ha visto oscurecida, bueno, que sientas contrición por eso, se debe a que has recibido la vida de Dios. La vida de Dios que actúa en el corazón del hombre. Tal vez en esta mañana aquí presente hay algún incrédulo. Tal vez hay alguien acá que nunca ha ido a la iglesia. Tal vez hay alguien acá que creció en un contexto de rebelión contra Dios activa. Y tal vez esa persona está diciendo, yo no creo. Tal vez esa persona está diciendo, pero usted no conoce mi vida, yo he pecado, soy una persona desfigurada por el pecado, estoy lejos de Dios, no hay esperanza para mí. Déjame decirte que el Evangelio salva a personas así, porque son las únicas personas salvables. ¿Cuáles son las únicas personas salvables? Los muertos en delitos y en pecado. Esa es la gloria del Evangelio. Si te sientes muerto, y al escuchar esta palabra, te das cuenta que necesitas vida. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús porque la palabra de Jesús te llama. Había un hombre que estaba muerto hace 4 días y la palabra de Jesús lo sacó de la tumba al decirle, Lázaro, ven fuera. Nadie estaba más muerto que Lázaro. Y sin embargo, la misma palabra de Jesús que le llamó de muerte a vida, esa palabra te llama a ti. Ven. Entonces, al cerrar este primer versículo, recordemos el poder glorioso de la salvación. ¿Cuán grande es el poder glorioso de la salvación? ¿Cómo ha actuado? Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, en delitos y en pecado. Ahora, hermano, si tu Dios manifestó ese amor tan desbordante para ti cuando estabas muerto, hoy que has recibido vida de Él, ¿te dejará de lado? No, porque eres su hijo para siempre. Y la vida de Dios está en ti. Dios los bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra.